9 minutos de la mañana. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a la diputada del Gran Polo Patriótico, Ilenia Medina, que nos complace tener acá en Primera Página. Bienvenida. Gracias a ti, Esteni, y a todo el equipo de Primera Página. Mucho análisis que hacer del panorama político, económico y social de nuestro país. Ayer fue presentada la memoria y cuenta del vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Contó con el apoyo del tren ministerial, lo estuvieron acompañando ayer en la sesión. Fue muy criticada por la bancada del Gran Polo Patriótico, pues la participación del presidente del Parlamento venezolano luego de esta exposición, porque se aseguró que no era un debate y que no tenía por qué hablar ayer. Entre los aspectos que él tocaba, decía que era necesario resolver los verdaderos problemas que tienen los venezolanos en este momento, como uno de ellos y uno de los más importantes según estudios de opinión, el tema económico. Pero él aseguraba que la tesis de la conspiración y de los enemigos internos y externos del gobierno ya no le estaba funcionando. ¿Qué piensa Ilenia Medina? Bueno, me hace una pregunta extraordinaria para decir primero una cosa, que yo felicito al equipo de Primera Página por una razón, porque cuando se sienta en esta silla la oposición, ahora viene Gaby Arellano, todos, porque nosotros estamos obligados, los que hacemos política, a hacer seguimiento a todos los medios de comunicación. Por supuesto, Globovisión hay que verlo, Canal 8, todos los canales que siguen la realidad social. Y cuando yo los veo acá sentados y son entrevistados por ustedes, y ellos develan el plan golpista y lo hacen con una tranquilidad y lo hacen sin el menor pudor, y eso creo que es un papel muy bueno que está jugando Globovisión, porque ellos se sientan a sus anchas hablando del golpe parlamentario que están haciendo, es decir, llevar la salida, el plan La Salida, desde las instancias constitucionales, y lo hacen sin el menor desparpajo. Y eso importa mucho, el trabajo que desde acá se hace, al entrevistarlos a ellos se sienten tan a gusto y tan libres de señalar lo que han venido señalando. Y la gente, incluso muchos de los que votaron por ellos, dicen, bueno, cometimos un error. Lo empiezan a sentir porque no votaron para un golpe constitucional. La ruptura del hilo constitucional, como propuso el propio Henry Ramos Alup, que él dice que critica el presidencialismo, pero él se comporta no solo como un monarca, se comporta ni Mussolini, se comportaba de esa manera, o Hitler, que comenzó con sus inicios fue con el tema parlamentario. Por ello, quería, antes de tu pregunta, señalar eso, ¿no? Porque es parte también del planteamiento que me hiciste. Mira, yo creo que la oposición, además de su pensamiento, un pensamiento, no sé si llamarlo así, pero sin el menor ética, no porque hagan críticas, las críticas deben hacerse, pero apegadas a la Constitución. Primero, el vicepresidente presentó un informe de una gestión anterior, de lo que se hizo. Entonces, no pidas en un acto que es para presentar lo que se hizo, los objetivos alcanzados. Lo alcanzado está allí reflejado en cifras, en conceptos. Entonces le pide, resuelve el problema que tenemos en el país. Ese acto es para rendir cuentas de una gestión anterior, de la que se hizo en el año 2015. La visión gubernamental, es decir, si no somos capaces de tener ni siquiera el menor respeto a la metodología y a la inteligencia del pueblo venezolano, mal podemos entender algunos planteamientos que ellos están haciendo. Bueno, el señor Henry Ramos Alup, bueno, él tiene una... los brasileños dicen, está carenche. Es una frase que dicen cuando no entienden la lógica de algunos comportamientos. Está carenche tiene ausencia afectiva, emocional, porque a él no le correspondía tampoco hablar en ese momento. Lo hizo y el vicepresidente... Pero él aseguraba que estaba en el orden del día, o sea que no era una sorpresa que él hablara al final. No, pero lo hizo en un acto majestuoso, como el que tiene una solemnidad extraordinaria, como fue en la presentación del mensaje anual del presidente de la República, pretendiendo homologarse, y los poderes para nosotros tienen el mismo nivel, evidentemente, pero en ese acto no le correspondía. Ayer tampoco. Pero bueno, está bien. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz se quedó
mostrando el talante democrático que tenemos nosotros, los que creemos y militamos en la revolución. Cometió esos errores, sigue cometiendo esos errores, y eso es parte de esa lectura que el pueblo venezolano se está haciendo, porque reclamar ayer algo que no se tenía que reclamar en ese momento, no porque no haya críticas, no porque no se pueden hacer, no porque nosotros consideremos que la Asamblea no debe cumplir sus competencias, pero la de ayer era para recibir la memoria y cuenta del vicepresidente y los ministros. Entonces, exigirles planteamientos que ya el presidente del Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, ha venido planteando diversas propuestas. Una de ellas, como tú bien sabes, ustedes bien saben, el país sabe, el decreto de emergencia económica que fue desconocido por la Asamblea Nacional, las medidas económicas recientemente planteadas, el Consejo Nacional de Economía Productiva, en el cual fue abierto a todos aquellos que tuviesen una propuesta. Entonces, el tema es, de verdad, si la oposición pretende convertirse en una alternativa de poder, mínimo, debe tener una metodología en el discurso y en las propuestas. Diputada, ayer precisamente hubo reacciones inmediatas luego de esta exposición del vicepresidente Aristóbulo Istúriz, que entre su discurso le aseguraba y nuevamente se puso sobre la mesa, en este caso, la guerra económica, lo que es la guerra a la moneda venezolana, según sus propias palabras. Pero algunos diputados de la oposición pues siguen asegurando que no se trata de esto, sino que han sido 17 años de políticas erróneas. El decreto de emergencia económica fue tocado también por el presidente de la Asamblea Nacional y le aseguraba que hay medidas económicas que son netamente competencia del Ejecutivo, que no necesita un decreto de emergencia económica para aplicarlas. ¿Cuál es su opinión? Mira, evidentemente hay cuestiones que tenían que haberlas aprobado la Asamblea Nacional, es decir, dentro del Estado, en el artículo 299, sobre el régimen socioeconómico, que por cierto, la oposición presentó un proyecto de ley sobre el régimen socioeconómico. Ellos no lo llaman de esa manera, ellos hacen el énfasis en la economía y no en el objetivo fundamental que tiene el 299. Evidentemente se habla del Estado. Hay competencias de uno y de otro, hay competencias que son absolutamente atribuidas al Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el proyecto de ley, porque un poco para concretar, ese proyecto de ley que presenta Borges, no es una ley, es un reglamento, y eso es competencia del Ejecutivo Nacional en términos metodológicos de lo que significa la elaboración de las leyes. Además, evidentemente, es parte de las ansias de apoderarse de las empresas que fueron las empresas recuperadas, nacionalizadas, que fueron entregadas muchas a los trabajadores. Es parte de eso, igualito como las viviendas. El asesor de Borges, el peruano, que no sé si fueron ustedes que lo entrevistaron, donde el plan es, según él, dicho por él, no por nosotros, es que todo eso, el 1.000.000 de viviendas y los 2 millones que están por construirse, deberían pasar al mercado de valores. Por ello, la importancia del registro que pretende Borges, es decir, apoderarse los logros de la revolución es poco ético. Pero además van a tener que enfrentarse al pueblo venezolano, que no lo va a permitir. Pero en esa materia de empresas, por nombrar uno de los casos que han sido criticados por parte de la oposición venezolana, la materia de las empresas expropiadas, según las cifras que dio el mismo Julio Borges, diputado por el Estado Miranda de la Mesa de la Unidad, aseguraba que eran 1.200 empresas que fueron expropiadas, 300 de ellas que corresponden al rubro de alimentos y, según lo denunció, todas están improductivas. No, todas. Hay unas que efectivamente no están produciendo al nivel de la capacidad requerida, y otras que sí lo están haciendo, como aceites Diana, lácteos Los Andes y otras más. Pero esos productos no se ven tampoco. No, sí se ve, ¿cómo no? ¿Cómo que sí se ven? Lo que sucede es parte del sistema vulnerado, distributivo. Hazte la pregunta, ¿por qué en los restaurantes de lujo nunca falta nada de lo que sí le está faltando a la gente, de lo que escasea? Pero la distribución ¿Por qué falta leche? ¿Por qué del falta carne? No, hay parte, ojalá que estuviese gran siempre... porcentaje, según no la es cifra cierto, no es cierto. Justamente de eso se trata, cómo corregir, cómo hacer mucho más efectivo, cómo mejorar, cómo tener control real del tema productivo y del tema distributivo. Eso es fundamental, igual de la entrega de divisas. Mira, hay 31, hay muchas cosas que hay que corregir.
creo que es parte de la falla que el propio gobierno reconoce, que los mecanismos de control y seguimiento no se han hecho. Aquí 31 familias, los Amos del Valle, han recibido millones y millones, lástima que no traje la lista, que tienen además de medios de comunicación, tienen empresas de alimentos y otro tipo, metalmecánica, de todo, es decir, son holding completo. Siguen y eso no ha cambiado en la revolución. Esas cosas deben ser revisadas. Si nosotros hablamos de que el hecho económico debe ser democratizado, debe empezar por allí. Y por cierto, esa ley de Borges simplemente quiere volver al pasado. Desconoce el poder popular y el poder comunal, al contrario, trata de que todas esas empresas que han estado en manos de las comunas, los consejos comunales de trabajadores, implementan un mecanismo para retrotraerlas a mecanismos anteriores, privatizados.